Muy bien, saludos, una gran noche, deseando estés muy bien desde donde estás, en cualquier país, en cualquier región. Bienvenido a este pequeño webinar, este pequeño compartir que hemos querido traer desde Tox Academy, la única academia de toxicología, y que por supuesto el día de hoy nos reúne un tema muy importante como apertura a un gran diplomado en toxicología clínica que en la academia hemos preparado para todos. Este tema tan importante de antídotos, que lo maneja, por supuesto, todo el personal relacionado a emergencias, sobre todo en toxicología debemos estar preparados con este conocimiento. Nuestro gran profesor Alexis, siguiente, por favor, está prácticamente desde hace muchos años enseñándonos en ese sentido porque él es farmacéutico y toxicólogo clínico con una gran trayectoria profesional. Lo conocen nuestros alumnos en la Academia de Toxicología, quienes han hecho también ya el diplomado de toxicología ocupacional desde la primera edición. Ya vamos a la sexta edición. Él es farmacéutico con esta mención en toxicología, especialización en toxicología clínica y magíster internacional en toxicología. Es magíster ciencia en espectroscopía aplicada y con diplomado en farmacocinética clínica y farmacogenética. También está actualmente cursando un doctorado en ciencias de la salud y es profesor titular de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Universidad de los Andes y personalmente, por supuesto, me precio de seguir siendo su alumno. Gracias, profesor. Adelante, bienvenido. Bueno, muy buenas noches para todos. En primer lugar, quiero agradecer a Toxia Academic por esta oportunidad que me dan esta noche de conversar con ustedes como un preámbulo a este interesante diplomado internacional en toxicología clínica. Y hemos decidido conversar un poco sobre los antídotos, el ayer y el hoy del uso de antídotos. Hablar de los antídotos es irnos a la antigüedad. La historia de los venenos y de los envenenadores se remonta desde los orígenes de la civilización. Sin embargo, la siguiente, la mitología nos dice que es este rey, Mitridates VI, quien su padre murió envenenado y él tenía miedo de que lo fueran a envenenar. Incluso era tanto el miedo que tenía Mitridates que desconfiaba de su propia madre. Él llegó a ser el rey del Ponto, era a las orillas del Mar Negro, y se considera que Mitridates fue uno de los primeros toxicólogos experimentales y envenenadores. Y lo que quería Mitridates exactamente era buscar un antídoto universal. Y él pensaba en que si se ingerían pequeñas cantidades de venenos, con eso iba a lograr una inmunidad. La siguiente. Como todo rey, siempre tenía su médico de cabecera. Y este Mitridates tenía a Carateas, el médico de Rey Ponte, y juntos prepararon lo que se conoció con el nombre de mitridato. Y era una preparación entre toxinas, elementos botánicos, elementos sagrados y algunos vehículos. Y este mitridato llegó a tener alrededor de 40 ingredientes. Fíjense ustedes, venenos de insectos, de reptiles, botánicos como la ruda, el azafrán, sustancias sagradas como incienso, la mirra, la miel, vehículos como el vino e inclusive el carbón vegetal. Y es curioso porque iban a tomar el gobierno o iban a tumbar el reinato de Mitridate y Mitridate tomó un veneno para que no lo metieran preso y no murió. Y tuvo que pedirle a un soldado que lo atravesara con una danza para poder morir. Eso forma parte de la mitología. La siguiente. Sin embargo, siglos después, 4 siglos después, Andromaco crea lo que es la triaca, junto con Andromaco era el médico imperial de Nerón. Entonces, Nerón también quería seguir
con esta idea de mitridato. Y es curioso porque ellos entonces ahora a esta mezcla o este antídoto universal, porque llegó a ser considerado de esa manera, le colocaron otros componentes nuevos, llegando entonces a 64 ingredientes. Era una mezcla muy secreta con ingredientes botánicos y minerales. Una de las cosas diferentes que pasaba con Nerón era que aparte de utilizarlo como, digamos, como el antídoto universal, él afirmaba que curaba todo tipo de enfermedad, inclusive la peste. La siguiente. Sin embargo, la mitología empieza a hacer contrastes en relación a estos, digamos, a estas ideas de que el mitridato y que la triaca realmente fueran antídotos universales. Y nos dice qué pasó con nuestra bella Cleopatra, esta gobernante de Egipto, quien la historia nos dice que ella o murió por la mordedura de una serpiente, o incluso se piensa que fue el hijo de Julio César, Octavio, quien le administró un veneno. Sea lo que sea, si fue envenenado o no, se sabía que Cleopatra utilizaba triaca. Todo aquel que tenía triaca lo tomaba en pequeñas cantidades diarias para que se hiciera inmune a cualquier veneno que fueran a utilizar contra ellos. La siguiente. Y fíjense ustedes que era costoso tener tanto el mitridato como la triaca, no la tenían todo el mundo, o sea, eran siempre los emperadores, familiares de los emperadores, porque era costoso. Y ustedes pueden ver acá cómo eran esos vasos totalmente ornamentados en el siglo XVI, que todavía custodiaban parte del mitridato en la izquierda y de la triaca a la derecha. Entonces, de esa manera, todos estos emperadores, todos estos personajes tenían estos cofres donde iban tomando porciones pequeñas todos los días para hacerse inmunes. La siguiente. Sin embargo, la mitología nos sigue diciendo que el uso de antídoto puede ser tan antiguo como irnos a 600 años antes de Cristo. Tanto algunas odiseas como los chastras, estos chastras que son textos antiguos que documentan el conocimiento de la aplicación de remedios contra venenos en la cultura védica. Y la Odisea de Homero, fíjense que la Odisea de Homero dice que cuando Ulises llegó a una aldea donde había una famosa bruja que les daba datura estramonio y producía un efecto anticolinérgico fuerte en estos pacientes, rojo como un tomate, seco como la candela, loco como una liebre, como una cabra, estos términos que uno utiliza, le dijeron a Homero que tomara moli. Y se piensa que este moli era una planta Galanthus nivalis, quien tenía un efecto colinérgico y esto contrarrestaba el efecto anticolinérgico de la datura estramónica. La siguiente. Y vemos entonces que grandes figuras de la antigüedad, como Galeno, padre de la medicina, padre inclusive de las farmacias, de las galénicas, él llegó a tener 3 importantes tomos y que los llamó tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Y en estos tomos eran dedicados específicamente a antídotos y uno de ellos a la triaca. Y él también llegó a modificar esa triaca. Y esa triaca se llamó la triaca magna, porque ahora tenía mayor número de ingredientes y se convirtió en la panacea universal contra venenos y enfermedades durante siglos. Imagínense ustedes que esta triaca inclusive la utilizaban en epidemias que habían en estos gobiernos, en estos imperios. Entonces, imagínense, Galeno planteó y tenía en su poder estos 3 tomos. La siguiente. Sin embargo, ya William Emberden, un médico inglés, empezó
a decir que esta triaca pues no tenía fundamento farmacológico y él aplicó un ensayo que se llamaba antitriaca, exactamente que contrarrestaba o desafiaba la creencia médica de demostrar o que se utilizaba tanto la triaca como el mitriato como antídoto universal. Un poco leyendo sobre esto, es curioso, ¿no? Porque fíjense que se utilizó por mucho, inclusive se utilizó hasta principios del siglo XIX, llegó a utilizarse, a pesar de que ya algunos médicos empezaban a cuestionar esta famosa triaca. La siguiente. Y más interesante es ver cómo este grupo de investigadores de Polonia, de una universidad de Polonia, publicaron este trabajo y fíjense que es reciente, del 2021, en esta revista importante de Journal Etnofarmacología. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos en este artículo hablan si realmente la triaca era una panacea, era un veneno o simplemente era una charlatería. Y en este artículo aparece uno de los escritos más conservados sobre esta triaca, o sea, como decir, la fórmula de la preparación de la triaca. Y en esta revisión que estos investigadores realizaron, ellos consiguieron que esta triaca efectivamente tenía toxinas consideradas venenos, pero las dosis eran muy bajas y tenían otros compuestos, como vimos, naturales, que hoy en día sabemos que tienen algún efecto, digamos, médico importante. Sin embargo, dicen de que el gran efecto que tenía esta triaca era un efecto placebo. Yo siempre he dicho que el efecto placebo es tan grande que los estudios controlados a doble ciego deben llevar un placebo. Si no llevan un placebo, lamentablemente no son estudios que van a ser estudios sesgados. Entonces, y al final de este artículo, también dicen que sería interesante volver a hacer esta fórmula y hacer estudios más modernos sobre las famosas triacas. La siguiente. Y vean ustedes, este es un documento de un botánico destacado, un destacado botánico, Paul, quien está en la Academia Polaca de Ciencias y tiene esta receta, por decirlo así, de unas de las triacas. Y ahí ven ustedes una cantidad, tenían venenos de reptiles, de serpiente, mercurio inclusive, una serie de cosas mezcladas en esta fórmula magistral, en este antídoto universal. La siguiente. También la mitología nos dice que fue Nicandro de Colofón el primero en escribir o en revisar sobre los venenos y sus antídotos. Escribió algunas obras también como La Triaca y él fue, se le dice que fue uno de los primeros en contrarrestar los efectos tóxicos antes que el organismo los absorbiera. Él era uno de los primeros que empezó a hablar de utilizar antídotos que absorbieran el tóxico antes que llegaran a la circulación sistémica. La siguiente. Y fíjense ustedes que fue en el siglo XVII cuando Wilhelm Piso había realizado un viaje a Brasil y había explorado sobre toda la fauna del Brasil y había conseguido la raíz de la ipecuacana y de ahí se dio cuenta que haciendo una extracción era un potente emético. Entonces, fíjense ustedes cómo funcionaba la historia de esto. Ya un poco más en 1813 y 1831 empieza a hacerse muy fuerte la utilización del carbón vegetal. Y esto es interesante porque estos dos franceses, Michael y Pierre, uno de ellos médico y otro farmacéutico, en un evento uno tomó trióxido de arsénico y luego tomó carbón vegetal.
y no murió, para demostrar la efectividad que tenía el carbón vegetal. Y el otro tomó estricnina e igualmente posteriormente tomó carbón vegetal y ninguno falleció. Sin embargo, años después empieza a utilizarse el carbón activado, pero por supuesto no era el carbón vegetal. Hoy en día sabemos que ese carbón vegetal debe pasar por un proceso de activación que empezó a hacerse en el siglo XIX para formar un carbón con una superficie mayor y que pueda tener una absorbancia potente o una potente absorbancia. Entonces, fíjense cómo la historia nos dice de personas que se expusieron para demostrar la efectividad y, sin embargo, años después empezaron su utilización. La siguiente. Pero hubo un cambio importante. En el siglo XIX empieza el desarrollo de la química orgánica, el descubrimiento de la acción de fármacos o tóxicos sobre receptores específicos, empieza a conocerse lo que se habla de principios de selectividad que tiene que ver con la interacción específica con dianas biológicas, los receptores y afinidad que tienen que ver con la capacidad de unión y fuerza de interacción, y los agonistas y antagonistas. La siguiente. De ahí es algo muy marcado dentro de la toxicología hablar de los agonistas, que son aquellos agentes con afinidad por un receptor biológico que provoca una modificación de su actividad fisiológica, lo que supone un efecto perjudicial para el organismo. Y el antagonista, quien se opone a la acción del agonista, utilizado en el tratamiento de la intoxicación por dicho agonista. La siguiente. De lo cual surgen 4 conceptos importantes dentro de los antídotos. Y fíjense ustedes que antídoto como tal se considera un antagonismo químico, porque produce una activación o destrucción del tóxico que actúa directamente sobre la sustancia. Pero también se puede hablar de antagonismo tóxico-cinético, los cuales van a modificar la absorción, la distribución y metabolismo y excreción de algún tóxico. O un antagonismo competitivo, que es el antagonismo que compite con el tóxico por los mismos sitios de unión en los receptores, o un antagonismo fisiológico que actúa sobre los receptores distintos, provocando efectos opuestos que contrarrestan al tóxico. La siguiente. Podríamos decir ahora, en esta toxicología moderna, que cuando la sustancia se opone al efecto tóxico actuando directamente sobre el propio tóxico, no sobre receptores, tenemos un antídoto. Y ese antídoto puede ser por inactivación completa del agente tóxico mediante procesos de degradación química, por interferencias mecánicas o químicas que impiden que el tóxico llegue a su diana, o por modificación de la estructura molecular para convertirla en una forma no nociva. O sea, por destrucción tóxica, bloqueo tóxico o por transformación. La siguiente. Y es así como se han indicado diferentes mecanismos que tienen estos antídotos. Vemos algunos ejemplos de la destrucción o transformación química cuando se utilizan jabones o bicarbonatos, vinagres para que puedan lograr neutralización. Muchas de estas cosas vamos a ver que han cambiado. O el uso de permanganato de potasio para producir oxidación en alcaloides y cianuro, el uso de sulfato de cobre para producir reducción en el fósforo, o el uso de anticuerpos catálicos monoclonales, empieza a estudiarse desde el 93 para producir hidrólisis en la cocaína. Otro mecanismo, la siguiente, son mecanismos de bloqueo que de manera general puede ser por dilución, cuando por lo menos se utiliza para disminuir la concentración, utilizando sustancias, digamos, similares como el agua, la leche, etcétera. Procesos de absorción, cuando se utiliza el carbonato activado. Procesos de absorción, cuando se utiliza el agua aluminosa. O procesos de quelación, cuando sabemos que utilizamos ciertos quelantes que van a tomar a los metales para quelarlos. Y también por procesos de inactivación. La siguiente. El otro mecanismo que se señala de los antídotos es por transformación en un producto menos tóxico. Así tenemos cómo se utilizan ciertos medicamentos con fines antídotos en casos de formaldehído, de cianuro, de yodo, y en fin, el objetivo entonces del antídoto es una transformación en un producto
menos tóxico. La siguiente. Entonces, ahora sabemos que el agonismo farmacológico son sustancias que anulan o disminuyen la acción de un fármaco mediante mecanismos específicos. Puede ser porque se favorece la eliminación, porque hay un bloqueo metabólico, porque hay competencia por los receptores o hay recuperación en la función. Estos mecanismos de eliminación sabemos que van a acelerar la excreción o degradación del fármaco tóxico del organismo. A nivel del metabolismo, una intervención en las rutas enzimáticas y en las competencias por los receptores y una restauración de la actividad biológica que había sido bloqueada por un tóxico. Pero estos agonismos farmacológicos también tienen unos mecanismos. La siguiente. Y esos mecanismos son todos aquellos que puedan favorecer la eliminación, como la utilización de méticos, de purgantes, de diuréticos, aquellos que evitan o retrasan la formación de metabolitos más tóxicos, como en el caso de la utilización del etanol por intoxicaciones de metanol y etilenglicol, o el caso de la N-acetilcisteína en intoxicaciones por paracetamol. La siguiente. También mecanismo por competencia por receptores específicos, en el caso de utilización de oxígeno en monóxido de carbono, algunos otros agentes como inhibidores de colinesterasa, la utilización de oximas, también la recuperación o superación del efecto funcional en el caso de la utilización de la atropina en los inhibidores de la acetilcolinesterasa. Y en fin, el uso por lo menos de glucagón también en intoxicación por betabloqueantes y de canales de calcio. Y fíjense ustedes que existe entonces una serie de mecanismos para los antídotos y para los agonistas, y existe un concepto específico de antídoto. Sin embargo, utilizamos de manera universal el concepto de antídoto a un número importante de agonistas. La siguiente. Esa toxicología de hoy, esa toxicología clínica, lo que hacemos es ver el uso de los antídotos en el hoy. Una cantidad de antídotos importantes que siguen saliendo con todos los mecanismos de acción que hemos visto, pero que hoy en día sabemos que la preparación juega un papel sumamente importante. Vamos a ver en este interesante diplomado cómo algunos antídotos del ayer ya no se utilizan o han cambiado los protocolos para ser utilizados. Las preparaciones, ¿será que cualquier medicamento yo puedo diluirlo en solución glucosada, en solución fisiológica, o puedo pasarlo en el tiempo que se me ocurra? Todas esas cosas pueden modificar una respuesta adecuada de un antídoto. Verificar, hoy en día existe la manera de verificar, la manera de administrar y, por supuesto, un monitoreo continuo. Por último, quiero finalizar con este mensaje. Los antídotos de hoy hacen de la toxicología clínica un aprendizaje constante. Lo que ayer fue norma, hoy es historia. Y lo que hoy aplicamos, mañana podría ser solo un recuerdo. Bienvenidos a este diplomado internacional en toxicología clínica. Muchas gracias a todos. Excelente, profesor. Pues yo estoy encantado, como siempre lo digo, y estos datos históricos, miren, para todos, cómo saber de dónde vienen esta idea de que algo podía ser, y siempre lo comentamos, ¿qué es la dote? La dote es lo que da el novio, lo que da la novia, es lo que da la familia del novio, la de la novia en el compromiso, en el matrimonio. ¿Y qué se da contra lo que ha sido dado? El antídotos. Esta historia que nos ha traído el profesor, miren cómo después de tantos años, lo recuerdo con cariño y le confieso, y siempre lo digo, el profesor me hizo a mí a probar farmacocinética cuando yo, miren, estaba perdido totalmente y lo confieso y lo vuelvo a repetir. Amablemente el profesor me dijo, sí, ven a mis clases, no hay ningún problema, yo aquí explicamos todo. Estas son las cosas, miren, que cuando los alumnos de la Academia de Toxicología toman el interés, porque es que es usted el interesado en aprender, tiene que tener un interés. Y volvemos a repetir, miren, para nosotros, toxicólogos, estas son cosas interesantes, nos interesan. No puede haber un alumno de la Academia de Toxicología
al que no le parezca esto interesante. ¿Por qué? Porque le debe interesar. Si es que acaso está interesado, esto le va a resultar mucho por muy interesante. Y ya vamos otra vez con el profesor, porque piense cómo nos ha dado este nuevo enfoque integrado en lo que es la toxicología del siglo XXI, la toxicología clínica, cuando verdaderamente tienes al frente un paciente que está en emergencia y que en 5 minutos puede fallecer o se puede complicar. Y nosotros debemos dominar el conocimiento de justamente lo que él en el diplomado pues, de toxicología clínica nos va a explicar con muchísima mayor profundidad todos estos trucos, todos estos secretos que está dando. No es lo mismo decir, voy a colocar una ampolla de, por ejemplo, atropina en qué, en glucosada, en dextrosal, en fisiológica. ¿Resultará lo mismo hacerlo? ¿O lo paso en bolo? ¿Y si lo diluyo, qué? ¿Y si lo voy a pasar en infusión, qué? ¿Y si lo voy a...? Estas son las cosas que nosotros estamos muy pendientes de hacer una valoración. ¿Por qué? Y él lo dijo, cuando los antiguos veían que habían efectos, es decir, que nosotros toxicólogos clínicos necesitamos mirar al paciente, necesitamos observarlo, necesitamos examinarlo para llegar a una precisión de un diagnóstico. Sin eso no vamos a poder utilizar el antídoto para eso. Si erramos el diagnóstico, por supuesto, el antídoto inclusive puede hacer un daño mayor porque estás agregando un químico, una sustancia a alguien que no necesita y que cuando el profesor nos lo explique en el diplomado, nos lo va a decir muy bien con estos efectos adversos que pueden presentarse por los antídotos. Entonces, tiene que haber este enfoque integrado. Ya lo antiguo pasó, excelente que Paracelso nos haya dejado dosis sola, facit veneno, solo la dosis hacia el veneno, pero ahora vamos a mirar cómo desde el punto de vista integral tenemos que decidir clínicamente, por eso la precisión en el diagnóstico y que nos lleve a esta integración multidisciplinaria y por eso le agradezco tantos años de formación allí en el posgrado cuando hicimos este excelente balance entre la toxicología analítica, la toxicología médica. Mira que desde el punto de vista de laboratorio, solicitar una enzima para saber si está inhibida o no. Por ejemplo, el caso de los órganos fosforados, que lo vemos, llegó un paciente probablemente con síndrome colinérgico. Perfecto. Bien, vamos a hacer toda la integración. Muy bien, pero ¿para qué? ¿Necesitas el examen o lo que necesitas es descubrir el diagnóstico y finalmente hacer el manejo terapéutico? ¿Es tan urgente hacer verdaderamente eso? ¿O por un tema legal? Estas son las cosas que el profesor, por supuesto, nos va a enseñar y finalmente con todos los centros de información toxicológica que actualmente tenemos y que debemos reforzar. Estuve recientemente en Colombia conversando con algunos toxicólogos y desde ese punto de vista, cómo son necesarios en Latinoamérica y por qué no decirlo, en el mundo siguen siendo necesarios. Y esto es lo que nosotros decimos. Si tú no tienes el conocimiento, créanme y créanme que es así. El costo de no diagnosticar, el costo de no manejar antídotos adecuadamente va a ser mayor. ¿Por qué? Porque las complicaciones van a aparecer en ese paciente que está allí esperando que tú tengas todo el conocimiento válido y que por supuesto es pertinente en toxicología. Siguiente. Entonces, ¿qué planteamos nosotros desde la Academia de Toxicología? Un diplomado muy completo desde el punto de vista clínico, por supuesto también con todas las características válido. Desde cualquier país que te encuentres en Latinoamérica vas a encontrar los casos clínicos que estamos aquí presentes y que son comunes a todos nosotros. ¿Por qué? Porque manejamos, por supuesto, todo lo que es plaguicida, todo lo que son animales ponzoñosos, ¿sí? Animales venenosos, también lo vamos a ver allí. Siguiente, por favor. Y hay algo muy importante también, que son docentes especializados cada uno en su área. Y son docentes que, me disculpan, yo los respeto. Y quisiera ser yo alumno de cada uno de ellos, porque cada uno ha tenido la experiencia y ese interés en profundizar en el conocimiento. Pero aún más que eso, se ha preocupado en cómo transmitir el mensaje. Toxicología pueden saber muchísimas personas, sí, y lo reconozco, excelente, y lo respeto también, pero muchas veces no saben comunicar el mensaje y esto es lo que hace, digamos, un docente
que está interesado en saber cómo ese mensaje tiene que ser dominado ya por el alumno para que llegue luego a superar al maestro y que por supuesto la academia se refleje en la parte clínica, en su ejercicio, en el criterio que está manejando para que ese paciente sea atendido. Por eso aquí tenemos al profesor Jesús Boadas, la profesora Isabel Cuellar también, que se nos une y es una exalumna también de la Academia de Toxicología, porque todos los alumnos saben que aquí pueden hacer vida también en la Academia de Toxicología desde el punto de vista de la docencia, de cualquier webinar, de compartir casos clínicos. Esta es la casa de la toxicología, la academia que tenemos para ustedes y que son todos bienvenidos. La profesora Yolángel Hernández también, que aquí está presente, nuestro profesor Alexi, la profesora Bani Celada desde Bolivia, también que nos va a acompañar, por supuesto, y creo que es un equipo, muy aparte de que yo esté allí como el alumno de todos, entonces creo que es un equipo que de verdad está bastante reforzado. Siguiente, por favor. Y también, por supuesto, que hemos pensado en que tú puedas asistir, como ya estamos acostumbrados en la Academia de Toxicología, a clases en vivo. Eso jamás lo vamos a cambiar. Queremos siempre estar en contacto con los alumnos, que se sientan en confianza, que puedan, por supuesto, preguntar en vivo cualquier duda y que, por supuesto, también quedan en contacto. Hay una modalidad importante que es que nosotros vemos clases lunes, miércoles y viernes, es decir, por 3 horas semanales y estamos completando cada módulo, haciéndolo una semana síncrona y la siguiente para que se realicen todas las actividades al propio ritmo, dependiendo porque todos ustedes son profesionales y todos los alumnos sabemos que son personas ocupadas, pero que tienen el interés en aprender, en hacer algún trabajo, en que por supuesto vamos a estudiar, probablemente vamos a presentar algún examen. Estas son cosas importantes dentro de nuestro diplomado y que mil perdones por sonar con falta de sencillez, de modestia, pero ha sido un éxito en Latinoamérica. Ya vamos a abrir la 6ª edición del Diplomado de Toxicología Ocupacional. Abre el primero de Toxicología Clínica, que lo sentimos muy necesario porque muchos alumnos de las distintas cohortes, de las distintas ediciones, nos han pedido este Diplomado de Toxicología Clínica y que por supuesto en estas 200 horas académicas, que es mucho más que los que nos piden cualquier universidad en cualquier país de Latinoamérica, solo nos piden 120. Para nosotros no nos basta. Nosotros decimos, demos más. Ah, nos pidieron 120, demos más. ¿Por qué? Porque ustedes como alumnos se lo merecen. Llevarse todo esto 100% online, quedan las clases grabadas y que por supuesto queda este certificado incluido que puedes validar en tu país. Siguiente, por favor. Estoy muy orgulloso también de este programa que hemos reunido porque hemos visto la necesidad en Latinoamérica que por supuesto pase por estas generalidades en toxicología, hablar de todo lo que son medicamentos, antídotos, la parte de laboratorio de toxicología analítica, todo lo que son drogas. Yo les comentaba plaguicidas, elementos tóxicos, metales, no metales, toxinas, todos los animales ponzoñosos, todo lo que son las plantas que son tóxicas y productos de usos en el hogar que son productos cotidianos que pueden intoxicar, sobre todo 80% de emergencias pediátricas, allí lo tenemos. Y finalmente, hacer un módulo de seminario donde usted es el que plantea qué le gusta, qué le gusta de la toxicología clínica, cuál tema quiere dominar, tema quiere usted hacer desde el punto de vista de toxicología, profundizar y que usted lo presente porque por eso, vuelvo y repito, esta es la Academia de Toxicología y es la casa de todos los alumnos. Siguiente, por favor. Por último, también comentar un poquito sobre lo que es la parte... Siguiente, por favor. En el diplomado hay una parte muy importante que es el Padlet. Es el recurso online que usted puede, digamos, acceder van a tener bibliografía, por supuesto tenemos muchísimas películas relacionadas a cosas que han sucedido relacionadas a la toxicología, quedan todas las grabaciones de la clase y hay un canal especial en YouTube, se llama Yo la veo con veneno, y todo el material de las clases, todo lo que son las clases magistrales, gamificación y un grupo de WhatsApp que por supuesto nos une a todo y
seguimos haciendo ejercicio, seguimos teniendo contacto. ¿Por qué? Porque cada día, y fíjense que hoy, por ejemplo, compartíamos con la cuarta edición algunas cositas de módulos que ya habían pasado y seguimos haciéndonos preguntas sobre la toxicología. Es nuestro vivir, es nuestro sentir que la Academia de Toxicología sea parte de ustedes y por supuesto que ustedes son parte de ella ya. Desde el webinar en donde están. Mira, no te preocupes, no puedes inscribirte ahorita, tranquilo, viene otra edición, sé que va a llegar el momento ideal, que lo necesitan, estoy seguro que lo necesitan. Todos necesitamos estos conocimientos en toxicología para poder ser más útiles finalmente a nuestros pacientes que consultan, que quieren saber que allí detrás está un profesional capacitado. Y esta es la academia que creo que es ideal para hacerlo. Adelante, profesora, muchísimas gracias. Bueno, un placer saludarlos. En relación a la inversión y los pagos, la mejor inversión, el mejor precio por el contenido de horas que te damos. Porque si bien es cierto que dice 250 es el tiempo que nos permite avalar la universidad, la Fundación Universidad de Oriente, pero realmente son 250 horas. Las otras 50 horas vas a tener un aval de Tox Academy porque hasta ahí llega la universidad. No puede avalar más horas, pero seguimos aprendiendo. Entonces tienes la mejor inversión, costo-beneficio. Diferentes formas de pago, transferencias bancarias, tarjetas de crédito, pagos a través de Western, a través de PayPal, a través de Zelle o de Binance inclusive, porque también estamos actualizados aquí. El aval académico lo otorga la Fundación Universidad de Oriente Fundaudo Bolívar. El certificado es digital, al igual que todas las clases, con código QR, con absolutamente todo el programa y con todas las notas también. Entonces, allí tienes una fuente de conocimiento que está avalado por una universidad importante acá en Venezuela y además, para algunas personas que preguntan, sobre todo los de Venezuela, el certificado es apostillable porque cumple con los requisitos de que está avalado por una universidad venezolana y porque tiene 200 horas de contenido. Tenemos más ofertas académicas, no solamente somos toxicología clínica, somos toxicología ocupacional, como bien lo decía el doctor De Pool. Tenemos ya la cuarta edición que justamente termina este mes. Este mes es un mes muy interesante, termina la cuarta edición, estamos inscribiendo clínica. Es una edición latinoamericana, ya vieron el contenido de la ubicación donde se encuentran nuestros docentes. Estamos en varios países de Latinoamérica. Esto te va a permitir tener una visión integral, una perspectiva integral de la toxicología. Y además vas a poder hacer networking. Te vas a divertir, te vas a entretener. Además, entonces, el de ocupacional, tenemos el de salud ocupacional en minería y metalurgia, cursos especializados, especialización técnica continua y capacitación empresarial, también muchas veces hecha a la medida de la empresa. Los contactos pueden hacer capturas, igual el video va a quedar en el canal de YouTube Yo la veo con Venero. Tenemos el sitio web toxacademy.com. Nos encuentras como Academia de Toxicología en Instagram. El correo electrónico, seguimos utilizando el correo de Docencia Tóxica, que fue quien nos dio origen. Y el canal de YouTube Yo la veo con Veneno, totalmente gratuito, no necesitas nada, sino entra, suscríbete y allí tienes acceso a todo un material excelente que se está publicando en cuanto a toxicología. Entonces, repetimos, 250 horas de contenido académico, un aprendizaje basado en casos clínicos desde la evidencia científica, donde todos aportan y desde donde todos en todos los espacios estamos aprendiendo, porque seguimos aprendiendo del doctor De Pool, del doctor Alexis Morales, de la doctora Cuellar, del doctor Boada. Entonces estamos juntos integrando un equipo de la doctora Banicelada, integrando juntos un equipo latinoamericano, un equipo sin mezquindad, sin egoísmo, brindándote lo mejor. Porque antídotos no es solamente una lista que tú te aprendas de memoria y digas, este antídoto lo utilizo para tal o cual tóxico. No, los antídotos, el tratamiento, la toxicología va más allá de una lista. Te invitamos a que te atrevas. Somos Tox Academy, somos toxicología clínica también.
Muchísimo gusto, un placer haber estado con ustedes y si tienen alguna pregunta pueden abrir sus micrófonos o pueden hacerla a través del chat. Y muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por su preferencia también. Así es, le damos la bienvenida. Tenemos alumnos aquí, tenemos ex alumnos también que les damos la bienvenida. Y bueno, aquí estamos. ¿Alguna pregunta en relación a los antídotos o en relación al diplomado? Al profesor Alexis, que le pregunten bastantes cosas. No, eso sí, Doctor Alex, lo hacemos en el diplomado, lo guardamos para el diplomado. y no les he dicho, vinieron guapos los dos. Eso nunca se lo digo a nadie. Bueno, no, ¿Verdad? no ¿Verdad? más guapa que tú, mira, de verdad que tienes ese peinado espectacular. Bella, siempre bella. Aquí se piropea uno entre uno mismo. Bueno, chicos, entonces ningún comentario, ninguna pregunta. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias, los Entonces, esperamos, bienvenidos. un placer haber estado con ustedes. Ya saben, nuestro teléfono celular, atención personalizada, algo que me preguntaban esta mañana, pero bueno, y los requisitos y la cuestión, solamente te inscribes con tu certificado, con tu título académico, con la copia de tu cédula de identidad, de DNI, como se llame en tu país. Por supuesto, el pago del primer módulo, no hay pago de inscripciones ni de preinscripciones. Comienzas pagando módulo 1. Toda la atención es personalizada. Escribes a ese teléfono que tienes allí, más 58, porque la sede principal está en Venezuela, 414-185-1820, y la atención es totalmente personalizada. Allí avisas que estás interesado, te damos las coordenadas entonces para que hagas los pagos, te indicamos el correo para que envíes tus recaudos y listo. Sin trámites enredados, sin burocracia, sin esas cosas de que a veces vas a mandar dinero y no sabes para dónde lo vas a mandar. No, aquí te atendemos directamente por el WhatsApp. Muchas gracias, feliz noche, Marleovis, feliz noche entonces a todos ustedes y muchísimas gracias por acompañar. Hasta luego. Chao, chao, buenas noches. Gracias. Chao.